te enamoró y te hizo su trovador por los caminos, poeta de Dios, con fuego en los labios, al pecho una cruz, sin ella no eres nada, al pecho una cruz, clavada en el alma. Pablo de la Cruz, Pablo de la Cruz, Pablo de la Cruz. La madre de Jesús te enseñó a mirar hacia la cruz con esperanza, ternura de Dios, hablando en silencio, al pecho una cruz, sin ella no eres nada, al pecho una cruz, clavada en el alma. Pablo de la Cruz, Pablo de la Cruz, Pablo de la Cruz. Tu sueño en realidad se convirtió y otros hombres pisan hoy tus mismas huellas en su corazón. Un Cristo grabado, al pecho una cruz, sin ella no son nada, al pecho una cruz, clavada en el alma. Pablo de la Cruz, Pablo de la Cruz, Pablo de la Cruz. Queridos oyentes de esta bendita emisora Sánate Tú, les damos la más cordial de las bienvenidas a este hermosísimo espacio, El Santo del Día. Hoy contemplando la vida de San Pablo de la Cruz, un regalo maravilloso al cual los estamos invitando a estar muy atentos, muy dóciles, muy prestos para que nos enriquezcamos, para que reflexionemos en estas hermosas virtudes y podamos hoy crecer y avanzar en el camino de la santidad. Quiero saludar a mis hermanos de comunidad con los que comparto este momento de reflexión. Les envío un abrazo afectuoso en Cristo Jesús y María Santísima. Y a todos ustedes los invito a estar en la escucha para que el Señor nos regale bendiciones a través de este hermoso santo. Es una inmensa alegría y una gracia que el Señor nos regala para compartir este espacio de oración del Santo del Día, en el cual le doy la bienvenida a todos ustedes que nos escuchan, a mis hermanos que compartirán conmigo este espacio, pidiéndole al Señor que nos conceda la gracia de la escucha y de poder colocar en práctica todas aquellas virtudes que practicaba el santo, del cual hoy hablaremos. Sean todos bienvenidos a este espacio de oración. Bendiciones, hermanitos en Cristo Jesús. Es una alegría compartir este hermoso espacio, el Santo del Día.
Hoy el testimonio de vida de San Pablo de la Cruz nos enseña la importancia de los padres cuando se preocupan porque los hijos tengan una vida guiada por Dios, donde el sacrificio y la oración son armas fundamentales en la lucha contra el maligno, y el sufrimiento es una pequeña ofrenda para expiar nuestros pecados y compartir este calvario de nuestro Señor. No perdamos esta hermosa enseñanza, gracias a los hermanitos de comunidad que nos acompañan a compartir este bello testimonio. Sigan conectados, Dios los ama, bendiciones. Y en este momento, queridos hermanos, vamos a clamar la presencia maravillosa del Paráclito, el abogado, el Espíritu de la verdad, para que Él dirija todo este momento de reflexión, para que sea Él quien nos unja, quien nos llene de gracia y quien nos llene de su amor. Por eso, Padre amado, imploramos tu gracia, imploramos tu presencia a través de ese Espíritu consolador, santificador, que hoy tome nuestra mente, nuestro corazón, que hoy tome nuestras circunstancias, que hoy bendiga a todos estos hermanos que están en sintonía, que hoy tome nuestras vidas, que hoy se apodere de nuestro pensar, de nuestro sentir, de nuestro hablar, de nuestro actuar, que hoy nos enriquezcamos a través de esta hermosa experiencia de San Pablo de la Cruz, que fluya tu gracia, que infundas hoy una unción nueva y fresca, Señor, que tu aliento de vida venga para nosotros. Sabemos que tú eres el Señor y dador de vida y nos abandonamos a ese Señor y dador de vida para que fluya hoy en nosotros, para que nos dé discernimiento, para que nos dé comprensión, para que nos dé entendimiento y podamos tener esa docilidad y podamos recibir con alegría y con gozo todas estas virtudes que tú le regalaste a San Pablo de la Cruz y que nos podamos enriquecer. Agradecemos tu bondad, tu amor y tu ternura, y a ti, Padre amado, por medio de ese Espíritu Santo te damos el honor, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 19 de octubre, vida de San Pablo de la Cruz. Que San Pablo de la Cruz nos obtenga del cielo la gracia de meditar con frecuencia en la pasión y muerte de Jesús, y así amar mucho y siempre más a nuestro amable Redentor. San Pablo de la Cruz es el fundador de los Padres Pasionistas. Nació en Génova, Italia, en 1684. Cuando era niño, cada vez que le llegaba algún sufrimiento especial, la mamá le mostraba un crucifijo y le recordaba que Jesús ofreció sus sufrimientos por nosotros y que también nosotros debemos ofrecer por Él lo que sufrimos. Así lo fue entusiasmando por la pasión de Cristo. Su padre le leía de vez en cuando el libro de la vida de los santos, y esto lo animaba mucho a ser mejor. Aquel buen hombre avisaba a su hijo acerca de lo peligroso y dañino que es juntarse con malas compañías. Así lo libró de muchos males y peligros. A los 15 años oyó un emocionante sermón acerca de esta frase de Jesús: si no se convierten y no hacen penitencia, todos perecerán. En esa fecha hizo una confesión general de toda su vida, y desde aquel día empezó a dormir en el duro suelo, a ayunar, a dedicar varias horas de la noche a rezar y a leer libros piadosos. Luego organizó con algunos de sus compañeros una asociación de jóvenes para ayudar a los demás con sus palabras y buenos ejemplos a ser mejores. Varios de esos muchachos se hicieron religiosos después. Se alistó en el ejército del sumo pontífice para defender la religión, pero después de un año se dio cuenta que no tenía vocación para militar. Luego rechazó unos negocios muy prometedores que le ofrecían y un matrimonio muy brillante que se le presentaba. Se quedó por varios años en la casa de sus padres, dedicado a la oración, a la meditación y a practicar la caridad hacia los pobres. En 1720 vio que en sueños le mostraba una sotana negra con un corazón y una cruz blanca y el nombre de Jesús. Era como un aviso del hábito o distintivo que debería dar a sus religiosos. Después de una visión, oyó a la Santísima Virgen que le aconsejaba fundar una comunidad que se dedicara a amar y hacer amar a la Santísima Pasión de Cristo. Pablo presentó estos mensajes por escrito al señor obispo y a su director espiritual. Ambos, conociendo la vida heroica de virtud y oración que el joven había llevado desde niño,
reconocieron que se trataba realmente de una vocación señalada por Dios. Y el señor obispo le dio a Pablo la sotana negra con el corazón blanco y la cruz sobre el pecho. Pablo se retiró durante 40 días a redactar los reglamentos de la nueva comunidad, en una húmeda habitación junto a una sacristía, donde vivió todo ese tiempo a pan y agua y durmiendo por la noche en un lecho de paja. Esos reglamentos son los que han seguido siempre sus religiosos. Luego se dedicó a ayudar a los sacerdotes, a dar clases de catecismo y a predicar misiones populares con gran éxito. Los primeros candidatos que se presentaron pidiendo ser admitidos en la nueva congregación encontraron demasiado duro el reglamento y se retiraron. Mientras tanto, San Pablo de la Cruz y un compañero suyo viajaban por los pueblos predicando misiones y obteniendo muchas conversiones. El Papa Benedicto IV aprobó los reglamentos, pero suavizándolos un poco, y entonces empezaron a llegar novicios, y pronto tuvo ya 3 casas de religiosos pasionistas. En todas las ciudades y pueblos donde llegaba a predicar acerca de la pasión y muerte de Jesucristo, a veces se presentaba con una corona de espinas en la cabeza. Siempre llevaba en la mano una cruz, y con los brazos extendidos el santo hablaba de los sufrimientos de nuestro Señor en forma que conmovía aún los más duros e indiferentes. A veces, cuando el público no demostraba conversión, se azotaba violentamente delante de todos por los pecados del pueblo, de modo que hacía llorar hasta a los soldados y a los bandoleros. Un oficial que asistió a algunos de sus sermones decía: yo he estado en muchas batallas sin sentir el mínimo miedo al oír el estallido de los cañones, pero cuando este padre predica me hace temblar de pies a cabeza. Es que Dios le había dado la eficacia de la palabra y el Espíritu Santo le concedía la gracia de conmover los corazones. En los sermones era duro e intransigente para no dejar que los pecadores vivieran en paz con sus vicios y pecados, pero luego en la confesión era comprensivo y amable, invitándolos a hacer buenos propósitos, animándolos a cambiar de vida y aconsejándoles medios prácticos para perseverar siendo buenos cristianos y portándose bien. Dios colmó a San Pablo de la Cruz con dones extraordinarios. A muchas personas les anunció cosas que le iban a suceder en el futuro. Curó a innumerables enfermos. Estando a grandes distancias, de pronto se aparecía alguno para darle algún aviso de importancia y desaparecía inmediatamente. Rechazaba toda muestra de veneración que quisieran darle, pero la gente se apretujaba junto a él y hasta le quitaban pedacitos de su sotana para llevarlos como reliquias y recuerdos. Con su hermano Juan Bautista trabajaron siempre juntos predicando misiones, enseñando catecismo y atendiendo pobres. Como ambos eran sacerdotes, se confesaban el uno con el otro y se corregían en todo lo necesario. Solamente una vez tuvieron un pequeño disgusto, y fue cuando un día Juan Bautista se atrevió a decirle a Pablo que lo consideraba un hombre verdaderamente virtuoso. El santo se disgustó y le prohibió hablarle por 3 días. Al tercer día Juan Bautista le pidió perdón de rodillas y siguieron siendo buenos amigos como antes. En 1771 fundó la comunidad de hermanas pasionistas, que se dedicaban también a amar y hacer amar la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. En 1772, sintiéndose muy enfermo, mandó pedir al Papa su bendición para morir en paz. Pero el sumo pontífice le respondió que la iglesia necesitaba que viviera unos años más. Entonces se mejoró y vivió otros 3 años. Su muerte ocurrió el 18 de octubre de 1775, cuando tenía 80 años, antes de 100 años. Fue declarado santo. Después de haber escuchado esta hermosa lectura acerca del santo San Pablo de la Cruz, apreciamos cómo nosotros como padres somos parte fundamental en la espiritualidad de nuestros hijos. Vemos cómo su madre, cada vez que él sufría algo, pasaba alguna situación, pues le decía que esto lo debíamos ofrecer para acompañar con entusiasmo a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. También vemos la sana lectura de su padre, ¿no? Que decía que leía de vez en cuando un libro de la vida de los santos, algo que ya hemos perdido.
Hemos perdido porque nos dejamos animar de pronto por las iglesias protestantes que somos idólatras, ¿no? Pero detrás de cada muñequito, de cada figura hay una gran historia, y es lo que en este hermosísimo espacio queremos rescatar, queremos compartir, que no son simplemente muñecos inanimados, como dicen algunos, sino que son referentes de nuestra vida, son auxilios que nos mandó nuestro Señor para que tomáramos esos ejemplos, que sí podíamos llegar a ser santos, que sí podíamos, como le decía Dios a Padre Todopoderoso a Moisés: dile a mi pueblo que sea santo porque yo soy santo. La importancia de la santidad, la importancia de llegar a cumplir a cabalidad los mandamientos. En la vida de San Pablo se ve muy hermosa. Vemos que él le salieron negocios, de pronto, como dice, le salió un buen matrimonio, pronto un buen partido, como podríamos decir ahora, una espectacular mujer. Pero lo que le había sembrado su mamá en el corazón no era eso. Lo que sus padres le fueron sembrando empezó a dar frutos. Él, vimos que se enlistó al ejército también, pero eso no le causaba satisfacción. La satisfacción que le causaba a él era imitar a nuestro Señor Jesucristo en el sufrimiento, algo que a nosotros nos cuesta de pronto en la pobreza, en dejar las banalidades de la vida. La Biblia nos habla mucho acerca de los padres y los hijos. Lo podemos ver en los proverbios. Los proverbios dicen cosas hermosas de los hijos, y a través de la Biblia Dios, por ejemplo, en Abraham, la importancia que tuvo los hijos, a pesar de ser una persona ya adulta, como Dios le promete un hijo y a través de él mucha descendencia y formar un gran país. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? Nosotros, en nuestro quehacer de la vida, olvidamos esa enseñanza a los hijos, olvidamos que es el tesoro más grande que nos dio nuestro Señor, que nos dio el Padre Celestial, para que los cuidáramos. Lo podemos ver en la Sagrada Familia también, cómo San José y la Virgen María formaron una familia para guiar a nuestro Señor Jesucristo. Muchos dirán, pero igual Cristo no lo necesitaba porque es el Dios viviente. Pero es una forma que el Padre Celestial nos muestra que la familia es la parte fundamental de toda sociedad, que como sea la familia se va a comportar la ciudad, que sea tener una sociedad buena es porque la familia es buena, porque hubieron fundamentos religiosos, morales, para construir esta familia. También podemos ver acá, como en la mayoría de los santos, la abstinencia, el sufrimiento, algo que nos cuesta a nosotros. A nosotros nos cuesta mucho el sufrimiento. A veces el sufrimiento es de pronto, el sufrimiento Dios nos lo da para purificar tantas cosas del pasado, tantas ataduras, encadenamientos, lazos que dejamos en nuestros hijos, y vemos los santos tan hermosos que lo rompen, ¿no? Y esas visiones tan hermosas que le da nuestro Señor Jesucristo a San Pablo, ¿no? Que le dice hasta cómo va a ser su hábito. A nosotros Dios nos dice, a nuestro Señor Jesucristo, vayan por acá, y nosotros vamos por allá en contravía de lo que Él quiere. Dice que le emocionaba escuchar sermones. Y esta frase de Jesús: si no se convierten y no se hacen penitencias, todos perecerán. Pues a nosotros creo que la penitencia ya está, creo que la hemos olvidado. Nos da pereza la confesión, nos da pereza hablar con un sacerdote y hasta tener un guía espiritual. Y eso se ha perdido mucho en la Iglesia Católica, se ha perdido muchos valores religiosos y valores especialmente espirituales, como Dios nos quiere guiar. También dice que toda su vida, después de eso, empezó a dormir en un suelo duro y a ayunar y a dedicar varias horas de noche a rezar y a leer libros piadosos. Pues acá sí nos dan de pronto un golpecito en la espalda para decir, hombre, ¿qué estamos haciendo? Nosotros ni meditamos ni oramos, o nuestra oración es simplemente por salir del paso. ¿Sí? A veces la oración es tan vacía y pedimos y pedimos y pedimos, pero no es un diálogo
de hijo con padre, que es lo que deberíamos tener en la oración con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, y lo mismo con la Virgen María. Dice que se alistó en el ejército, no le gustó, de pronto no era su llamado, no era lo que él quería. Y mire lo que les decía anteriormente, en 1720 viene un sueño que le mostraban una sotana negra con un corazón y una cruz blanca y el nombre de Jesús. Yo creo que fue como Dios le señala cómo iba a ser su hábito. Y vea lo importante, se retira 40 días para dictar los reglamentos de la nueva comunidad. ¿Sí? Se aparta del mundo. Inclusive él ya había decidido apartarse del mundo. Y lo que mucho nos cuesta, ¿no? Apartarnos del mundo para, para que Dios nos guíe nuestros corazones, para que Él escriba en nuestros corazones lo que Él quiere. También te quiso imitar, o se puede decir que imitó la vida de nuestro Señor Jesucristo en todo sentido. Dice que Él, sus sermones, cuando nadie ponía cuidado, Él se lapidaba. Y mire lo que dice un oficial: yo he estado en muchas batallas sin sentir el mínimo miedo al oír el estallido de los cañones, pero cuando este padre predica me hace temblar de pies a cabeza. Y no es el sacerdote, es Dios el que nos está hablando. Nosotros quisiéramos una misa light, que sea rápida, una Eucaristía y salir. Entonces la invitación a todos nuestros hermanitos que están oyendo es que esta hermosa vida, que esta hermosa de lo que acabamos de leer, lo compartamos, lo tomemos para el corazón y lo fundamentemos en nuestras vidas. O sea, la invitación es a orarle a nuestro Señor Jesucristo, que nos dé la fuerza y el valor de hacer penitencia, porque eso cuesta. Bendiciones de nuestro Señor Jesucristo, y muchísimas gracias por haber escuchado esta hermosa lectura de la vida de San Pablo de la Cruz. Bien, queridos hermanos, acabamos de escuchar esta hermosa biografía. Qué historia tan hermosa, tan profunda, tan llena de grandes virtudes, tan llena de grandes cosas maravillosas que Dios le regaló a San Pablo de la Cruz. Pero fijémonos de algo muy importante y fundamental para todos nosotros, y es que la tarea de familia es fundamental en las vocaciones de todas las personas. Por eso vemos a una mamá siempre mostrándole la cruz, siempre invitándolo a que el sufrimiento se lo ofreciera por amor a Dios, ya que Él había sufrido tanto muriendo en la cruz por nosotros. Vemos la tarea de una mamá. Y es importante que hoy por hoy también, queridas mamás, hagamos lo mismo. Tarea para todas las mamás: velar por la fe de los hijos, enseñarles el camino de la cruz a los hijos. La vida no es fácil, y tenemos el mayor ejemplo en Cristo Jesús, que siendo el Hijo de Dios murió en una cruz. De manera que, como Él mismo lo dice en el camino de Vía Crucis, si esto se hace con el leño verde, ¿qué no harán con los que ya están maduros? Entonces, el mismo Señor nos indica cómo debemos aprender a sortear los sufrimientos. También vemos al papá que le leía esas experiencias de la vida de los santos, que le enseñaba y le orientaba siempre de no juntarse con malas amistades, que era importantísimo tener cuidado con las amistades, y es una de las cosas que nosotros como papás también tenemos que estar atentos. Y pues doy gloria a Dios porque la tarea de irle leyendo historias de los santos a mis hijas pues ha sido un regalo que Dios nos ha regalado, de compartirles siempre esto que grabamos, y lo compartimos también a las niñas para la gloria de Dios. Ellas apenas tienen 4 años, la mayor, y año y medio la menor. Entonces, desde ya tenemos que ir formando. Tenemos esa tarea también como papás de transmitir la fe, por supuesto, nuestro testimonio, nuestro ejemplo, la importancia de una vida sacramental, de la misa, del Santo Rosario, es fundamental. Ahí se siembran las bases de las vocaciones. Y es importante que nosotros como familias, si queremos que hayan vocaciones en el mundo, pues tenemos que trabajar desde la familia, enseñándoles el camino de la fe, el amor por la pasión y por la muerte del Señor, el amor de ese camino de Vía Crucis, que aunque hayan sufrimientos, la corona de gloria es maravillosa que nos espera en el reino de los cielos. Vemos también toda su evolución, su camino que va formando a San Pablo de la Cruz, y cómo él
en un momento determinado también va explorando la vida del mundo, ¿no? Primero pues nos narra la historia que estuvo alistándose en el ejército, pero definitivamente por ahí no era. También estuvo en los negocios, tampoco le funcionó, hasta mismo relación de noviazgo y tampoco hubo una respuesta. Entonces, fíjese cómo el Señor va allanando el camino y va permitiendo también ese tipo de experiencias para ir descartando, para que ellos también vayan haciendo discernimiento sobre su vocación, sobre el llamado que Dios les va haciendo. Y vemos también cómo en esas experiencias de visión que el Señor le regala, pues vive esa experiencia del llamado de Dios y le muestra, ¿no? Con signos y señales cómo debería ser esa comunidad, cómo debería ser eso y también cómo la Santísima Virgen María también le habla también y se manifiesta. Por eso qué lindo que nosotros también enseñemos a los hijos a estar dóciles y prestos y por supuesto los primeros en estar dóciles y prestos seremos nosotros como papás para transmitir la gracia de Dios y del Espíritu Santo y para que los hijos también siempre estén abiertos al actuar del Espíritu Santo porque el Señor en algún momento nos llega con una revelación, con una visión, con una palabra, nos llega al oído y nos manifiesta cuál es su querer, cuál es su propósito para la tarea y la misión que nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Todos tenemos una misión diferente, pero el Señor siempre tiene una tarea puntual para cada uno de nosotros. Entonces, miren qué lindo. Y vemos también cómo este hombre hace unos grandes sacrificios, cómo cuando siente ese llamado a fundar esto, pues lo primero que hace es pues solicitar ante la curia, ante el señor obispo, ante su director espiritual, el sacerdote, le hace pues la consulta y pues llegan a la concluir, pues este es un hombre de Dios porque da un testimonio, tiene verdaderamente una vida en gracia y pues le aprueban su comunidad. Pero mire tan lindo toda la experiencia de sacrificio, porque se necesitan sacrificios. Él se va 40 días de ayuno y vive esa experiencia de ir a redactar los reglamentos para esa comunidad. Reglamentos que fueron rigurosos y que el Papa mismo tuvo que ajustar para que llegaran las vocaciones porque era tan riguroso que las vocaciones iniciales pues no aguantaban. Pero se hicieron los ajustes y ya empezaron a llevarse a cabo todas esas hermosas vocaciones y empezaron a fundarse ya las casas. Cuentan que también inicialmente la experiencia de ser misionero, de él no se detuvo. Bueno, no han llegado las vocaciones, ay, no me va a echar la pena. No, él tomó la decisión y con su otro compañero que estaban allí los dos, pues él siguió, iban predicando, iban anunciando la pasión del Señor, iban anunciando, iban dando testimonio, iban andando por el mundo llevando la buena noticia, que es la tarea de cada uno de nosotros, no por el hecho de que de pronto ya inicialmente no se han dado las cosas como se tienen pensadas, entonces me echo a la pena o ya me desanimo o ya no sigo, no. Él siguió adelante, siguió evangelizando y ya después empezaron a llegar las vocaciones, ya después empezaron a fundar las casas y se empezó a extender cada vez más ese amor por la pasión y muerte del Señor, que era lo que más predicaba él. Porque como de niño había aprendido de su mamita ese amor a la Santa Cruz, pues qué bonito, mire, cómo se llega a un carisma muy lindo de extender el amor por la pasión y muerte del Señor, por eso su nombre, ¿no? San Pablo de la Cruz, porque su carisma era la pasión y muerte del Señor, contemplar el camino de la cruz, el camino del Calvario. Y eso es importante, cuando uno reflexiona sobre el camino del Calvario, uno se da cuenta el gran amor que Dios tiene por nosotros, que mandó a su Hijo Jesucristo a que se entregara por nosotros en la cruz para redimir, para que justamente fueran perdonados nuestros pecados y encontráramos la salvación. Y vemos también en este hombre, San Pablo de la Cruz, sus sacrificios, sus mortificaciones. Dicen que se presentaba a veces con corona de espinas o a veces cuando la gente no quería tener una conversión, un cambio, pues se flagelaba delante de las personas. Y vemos aquel que dice, oiga, yo estaba en las batallas, los cañones ni siquiera me han hecho temblar, pero cuando este hombre predica, me tiembla todo, ¿sí ve? Entonces es importante que
esa autoridad del creyente, esa fuerza del Espíritu Santo actúe en nosotros para que no seamos nosotros en un sentimentalismo, sino que sea la fuerza y la gracia del Espíritu Santo la que fluya y actúe en nosotros, y ese Espíritu Santo pues toque el corazón de los demás hermanos y así haya conversiones, que ese es el propósito de la evangelización, la conversión, el cambio y la transformación, que siempre estemos en esa disposición de anunciar a Cristo, que está vivo, resucitado y lleno de poder, que ha sufrido, sí, que vivió un calvario y que debemos valorar su entrega en la cruz, su cuerpo, su sangre, meditar todo ese camino de calvario, todo lo que el Señor hizo por nosotros, tenemos que valorarlo. No podemos seguir pisoteando el cuerpo y la sangre de Cristo, no valorarlo, tenemos que valorarlo porque quedó también en la Eucaristía, ahí está su cuerpo y su sangre y tenemos que valorar que Él se nos da todos los días para que nos alimentemos de su cuerpo y de su sangre, para que logremos cada día fortalecernos espiritualmente y seguir adelante. Así que pidámosle a San Pablo de la Cruz el amor por la pasión del Señor, el amor por la cruz, el amor por el sacrificio, el amor por Dios y especialmente para poder hacer las renuncias a este mundo y verdaderamente descubrir a través de la pasión del Señor ese camino de salvación, ese camino de gracia, ese camino de bendición. Que Dios, la Virgen María, nos ayuden y que San Pablo de la Cruz abogue por nosotros para llegar a la santidad. Amén. Bien, hermanos, acabamos de escuchar la vida de San Pablo de la Cruz, un santo de nuestra Iglesia Católica, que hoy nos viene a mostrar varios puntos importantes. Y el primero de ellos, sin duda alguna, que vemos la importancia y la misión de la iglesia doméstica, es decir, del matrimonio, de la virtud y la transmisión que deben tener presentes los padres para con sus hijos, la transmisión de la fe. Y bien que la mamá de San Pablo de la Cruz y su padre lo entendieron, cada uno en una misión que tenía como objetivo educar a San Pablo hacia una vida diferente, hacia una vida donde se encontrara siempre con el amor del Señor y donde todo lo que hiciera le ofreciera al Señor. Por supuesto que no era una tarea fácil, pero ese esfuerzo, ese don del amor, en el querer de sus padres que su hijo fuera mejor cada día, llevaron a su madre, por ejemplo, a recordarle cada día que todo su sufrimiento debía ofrecerlos al Señor, que todas las angustias, sus tristezas tenían un propósito y que lo mejor era entregárselo al Señor. Y así fue que se fue entusiasmando San Pablo de la Cruz. Su papá también cumplía una labor importante porque lo orientaba a que tendría siempre que escoger unas amistades que le edificaran su vida. Qué enseñanza tan maravillosa, porque en estos tiempos quizás se ha perdido de vista la misión que hay dentro de la iglesia doméstica. Se ha perdido la misión que tiene el padre y la madre en educar a sus hijos, no solamente en lo intelectual, sino en lo más importante, en la transmisión de la fe, en que cada hijo pueda descubrir que hay un Dios que lo ama, que hay un Dios que lo acompaña y que a ese Dios hay que corresponderle de la mejor manera, siempre agradándolo en todo lo que Él tenga. La segunda enseñanza que nos muestra San Pablo es que hay que seguir perseverando en la oración, en que hay que seguir educándose en el encuentro del Señor, que no podemos perder de vista que sin Dios no somos nada, que tenemos que cada día esforzarnos a encontrar la gracia y la misericordia que da el Espíritu Santo para poder comunicarnos con Dios. Y ese Dios, que es un Dios vivo, seguramente que nos va a dar respuesta en todo, así como lo hizo con San Pablo de la Cruz, San Pablo de la Cruz, donde cada día ese encuentro íntimo con el Señor le permitía encontrarse con el amor y entender que había un Jesús sufriente, que había un Jesús que en la cruz se había entregado por amor, pero que aún los pecados del mundo
le seguían doliendo, le seguían maltratando. Y entendió perfectamente esto, a tal punto que sin querer ser Dios, sufría por los pecados de los demás. Y en este sufrimiento y en esta entrega total a Dios, comienza a tener prácticas de ayuno, oración y de ofrecer algunas incomodidades en amor al Señor, en reparación de los pecados de él mismo y también de la humanidad. Y es como se convierte entonces en un fundador de una comunidad maravillosa, los Padres Pasionistas, revelado a través de un momento de oración donde se le mostraba el corazón de Jesús y el hábito que debería tener esta comunidad, y que era ratificado por la Santísima Virgen María. Hoy sencillamente nos muestra el Señor a cada uno de nosotros que el Señor puede revelarnos cosas maravillosas, y que puede hacer cosas maravillosas en nuestra vida si estamos unidos a Él, si no nos olvidamos de Él. Dice el texto que acabamos de escuchar del relato de la vida de este santo de la iglesia, que en sus sermones era fuerte porque denunciaba el pecado, e incluso llegaba a tener prácticas para conmover los corazones de aquellos que estaban presentes, pero que en la confesión mostraba la misericordia y el amor de Dios frente a las situaciones adversas, frente a las luchas espirituales que tenía que enfrentar cada persona. Y eso nos muestra una vez más que el Señor, a pesar de que es justo, a pesar de que siempre permite las situaciones de vida que llevamos y que asumamos las consecuencias de nuestros pecados, también es un Dios de misericordia, es un Dios de amor que nos orienta siempre a querer mejorar, a querer que cada día estemos mejor. Y nos damos cuenta, queridos hermanos, que hoy a nosotros nos cuesta ofrecerle al Señor los sufrimientos. Hoy a nosotros nos cuesta salir de la zona de confort en que muchas veces nos encontramos. Dentro de las prácticas o reglamentos de esta nueva comunidad estaba el ayuno, estaba el no dormir cómodamente, estar en vela de oración, es decir, estando con el Señor, en ofrecerle al Señor todo. Y que muchos de los que intentaron ingresar a su nueva comunidad no pudieron, porque no querían ofrecerle nada al Señor. También es una enseñanza para nosotros, porque quizás nos cuesta salir de esa zona de confort, nos cuesta desacomodarnos para poder entregarle todo al Señor, incluso en el servicio. A veces queremos y pretendemos comodidades en el servicio a Dios, e incluso que se nos reconozca lo que hacemos. San Pablo de la Cruz rechazaba esas aludaciones, no quería que se colocara su nombre en un pedestal, sino por el contrario, sabía que la obra era de Dios, y que era el Señor quien transformaba los corazones, y que era el Señor el que tocaba la fibra de los demás, que era el Señor que invitaba a la conversión y ayudaba a todos los que le escuchaban a esa conversión. Es decir, nunca se dejó llevar por el ego, a pesar de todos los dones y carismas que Dios le había dado. Que también pues nosotros podamos entender que tenemos que despojarnos de nuestras comodidades, saber que tenemos que ir fundamentando aquellos que estamos invitados a la vocación del matrimonio, a gestar nuestra iglesia doméstica, como lo hicieron los padres de este santo, pero también que los sufrimientos, tristezas y momentos difíciles podamos nosotros entregárselos al Señor, sabiendo que hay un Jesús que nos redimió en la cruz, pero que todavía sufre por los pecados de la humanidad. Que sea la Santísima Virgen María regalándonos la gracia y la misericordia para poder entender que podemos entregarle al Señor todo en oración. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor Jesús, que a través de la vida de San Pablo de la Cruz nos invita como padres a sembrar semillas de amor, sacrificio y oración en nuestros hijos, a guiarlos como tú nos guías y a enseñarles como tú nos enseñas, a ser compasivos y misericordiosos
y a llevar una vida santa semejante a la tuya, a no dejar perder a nuestros hijos la esperanza y la confianza en ti, para así, al fin de nuestros tiempos, irnos con la alegría de que nuestros hijos quedarán en tus santas manos y con la satisfacción que no se alejarán de ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Madre Santísima, te damos gracias porque nos has dado el mejor ejemplo de estar allí en ese camino del Calvario. Nunca te apartaste de todo ese Vía Crucis, acompañaste a tu Hijo Jesucristo desde que lo prendieron hasta que lo crucificaron. Estuviste siempre en ese camino. Por eso hoy también te pedimos que nos acompañes en nuestros sufrimientos, en nuestras tribulaciones, en las dificultades que tenemos, que nos sigas acompañando como acompañaste a tu Hijo Jesucristo para que tengamos valor y firmeza, para que no nos desviemos del camino de la salvación, para que seamos siempre fieles a tu Hijo amado como tú lo fuiste, como estuviste allí con el apóstol Juan, siempre en ese amor, en esa ternura, en esa disposición, en esa valentía, en medio de ese sufrimiento, seguiste ese camino, esas huellas de tu Hijo Jesús. Enséñanos también a no desfallecer, a ser siempre perseverantes y a estar siempre en disposición y con valor y con firmeza al pie de la cruz como lo hiciste tú. Por eso a ti también, María Santísima, queremos saludarte como el Arcángel San Gabriel y decirte: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Pablo de la Cruz, ruega por nosotros. San Pablo de la Cruz, ruega por nosotros. San Pablo de la Cruz, ruega por nosotros. Bien, queridos hermanos, hemos llegado a esta parte final de este espacio de oración del Santo del Día. Pidámosle a la Santísima Virgen María, al Espíritu Santo, que nos acompañe, que nos concedan las virtudes necesarias para seguir en el camino de santidad, a ejemplo de San Pablo de la Cruz. Sigan sintonizando nuestra emisora católica Sánate Tú, todos sus espacios de oración que son significativos en este camino de conversión y de santidad. El Señor les bendiga. Muchísimas gracias a nuestro Señor Jesucristo, el que nos regala este hermoso espacio y esta vida tan hermosa de San Pablo de la Cruz, y seguirlos invitando y a esa conversión, a todo aquello que nos hace falta. Nos falta en este caminar, nos falta mucho. Este espacio nos enseña a crecer espiritualmente, a ver que como personas, como hijos de Dios, podemos llegar a la santidad, aunque a veces tenemos el corazón un poquitico duro. Él trata de ablandarnos, nos trata de amoldarnos. Y la invitación, queridos hermanos, es a seguir estas hermosas enseñanzas, ya que sigan escuchando esta su emisora católica Sánate Tú, que es el medio por el cual nuestro Señor Jesucristo nos quiere acercar más a Él. Nos invita día a día a que no nos alejemos de su mano, a que sigamos con amor y misericordia todas sus enseñanzas. Bendiciones en Cristo Jesús. Muchas gracias. Y bueno, hermanitos y hermanitas que han estado en sintonía, que han seguido toda esta hermosa reflexión, pues le damos gracias al Señor por San Pablo, que nos ha enseñado esas virtudes lindas y hermosas de la firmeza, de la templanza, del amor a la Santa Cruz, pues que Él siga intercediendo para que también nosotros podamos también amar esa Santa Cruz. Por eso nos despedimos, no sin antes decirles que siempre esta bendita emisora está para servirles, para interceder por ustedes y para que siempre cuenten con ese apoyo y de respaldo en la oración. Por eso nunca se desconecten, sigan en sintonía, siempre extiendan estos espacios de oración y conéctense suscríbanse a ese canal
de YouTube que tenemos, donde siempre estamos reflexionando sobre la vida de los santos. Por eso les enviamos un abrazo muy especial y les deseamos lo mejor de lo mejor. A mis hermanos de comunidad también les envío el abrazo afectuoso en Cristo Jesús y María Santísima, y también les deseo miles de bendiciones para ellos y sus familias. Así que para todos, un día lleno de bendiciones y los amamos en Cristo Jesús. Dios los bendiga.